Gracias por compartir con nosotros este día. Como ustedes saben, BTV está cumpliendo 15 años. Nuestro canal es un canal de producción nacional. Llegamos a todos los puntos del país, llevando lo que importa: el deporte, la cultura, la música. Y en nuestro informativo contamos con un equipo maravilloso de periodistas para hacerles llegar a todos los uruguayos lo que a ellos les preocupa hoy. Con motivo de esto, entendimos oportuno poder invitar a dos grandes economistas de la región en un momento de tanta incertidumbre para que pudieran de alguna manera mostrarnos su visión sobre lo que es en este momento Argentina y Uruguay. Ninguno de los dos necesita mayor presentación, salvo decirle que le damos la bienvenida y muchas gracias al economista Martín Lustó, al economista Gabriel Odón. Y después, si ustedes lo desean, después de sus exposiciones, podrán hacer las preguntas que crean conveniente, las vamos a retirar por las mesas y nuestro periodista Gabriel Pereira las formulará. Bueno, muchas gracias, les pido un aplauso y ya empezamos con las exposiciones. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con Martín hoy, así que bueno, voy a intentar hacer una pequeña presentación breve, sobre todo con foco en Uruguay. Pero como voy a confesarles, como estoy un poco aburrido de la presentación, porque ya la he hecho un par de veces, voy a moverme con cierta libertad y voy a hacer algunas reflexiones que me sacan del PowerPoint. Los mensajes los voy a mantener, pero quiero hacer algunas reflexiones un poco por fuera de ello. Lo primero que quiero transmitirles como mensaje es el escenario de los próximos 18 meses para Uruguay. Es un escenario respecto a nuestro pasado reciente, no tan favorable. Si lo comparamos con la década dorada del 2004-2014, claramente vamos a estar en una economía que va a crecer menos, vamos a estar en una economía que va a mantener los problemas de inversión, vamos a estar en una economía con problemas de empleo, pero al mismo tiempo, si lo comparamos con otros momentos de la historia del Uruguay, en situaciones internacionales negativas, o si lo comparamos con algunos otros lugares de la región, alguien va a poder decir que bueno, Uruguay probablemente vaya a transitar estos próximos 18 meses resistiendo razonablemente bien el cambio de escenario que tuvo lugar a partir de 2014, pero sobre todo a partir de 2016 y algo con más evidencia este año. O sea que en realidad lo que les voy a contar desde el punto de vista del desempeño macroeconómico de Uruguay no es ni nada espectacular, pero tampoco nada que nos debería preocupar de manera dramática. Yo diría, en términos del mediano plazo, me preocupa mucho más el 2020 en adelante que lo que viene de aquí al 2019. ¿Por qué me preocupa más el 2020 en adelante? Porque creo que Uruguay tiene una agenda agotada en un conjunto de aspectos de la gestión de políticas públicas y que se requiere trazar una nueva agenda y se requieren, por lo tanto, nuevos consensos. Y el escenario de restricciones macroeconómicas que la próxima administración va a heredar, sumado a lo que uno puede especular, cómo se van a conformar las mayorías en el país, va a hacer que esa construcción de esa nueva agenda, de esos nuevos consensos, va a ser dificultosa, va a ser compleja. Por lo tanto, en mi opinión, para volver a crecer a tasas importantes, a tasas superiores al 3%, Uruguay va a requerir de un evento externo muy favorable. En ausencia de un evento externo muy favorable, la combinación de un escenario externo muy favorable, tasas de interés, un flujo de capitales abundantes hacia la región, tasas relativamente bajas, un dólar no muy fortalecido y la ausencia de trabas comerciales a nivel global, Uruguay por sí mismo va a estar transitando en la construcción de estos nuevos acuerdos, de estas nuevas estrategias, pero lo va a hacer a la manera uruguaya muy lentamente. Y por lo tanto, vamos a tener unos próximos 4 o 5 años de crecimiento, probablemente sin ningún accidente, pero no de un crecimiento espectacular. Insisto, nada preocupante, pero sí con un conjunto de temas que se van a ir resolviendo de manera relativamente lenta. Esa es como la visión general de la presentación que yo les quería compartir. Acá hay una serie de preguntas que las voy a intentar responder rápidamente, que son el objetivo de la presentación. La pregunta es: ¿cuáles son las perspectivas a nivel global del dólar, que es la variable que más nos obsesiona a los uruguayos? Pero en realidad, ¿cuáles son las perspectivas a nivel global de una serie de variables bien relevantes para Uruguay? La idea es que el dólar está tonificado y que probablemente no revierta la situación. Si la situación
de la situación regional ya dejó atrás lo peor, eso Martín seguramente va a abundar mucho más que yo. Mi impresión es que no, que todavía tenemos cosas que resolver en la región y por tanto tenemos alguna sorpresa para ver. La tercera pregunta es si Uruguay está muy expuesto al shock regional y la respuesta es obviamente sí, pero con menos exposición que en el pasado y por lo tanto esto es relativamente piloteable, aunque no estamos exentos ni somos inmunes a nada de lo que está ocurriendo. La siguiente respuesta es que hay un riesgo de estancamiento. Cuando digo estancamiento es que la economía crezca por debajo del 1% el año que viene, en terreno positivo, pero creciendo a tasas muy bajas. Y finalmente, si el grado inversor está en riesgo, y mi impresión es que sí, que no es dramático, pero tendríamos que hacer cosas para defender el grado inversor que probablemente el ciclo político no las va a facilitar, digamos, no las va a promover. Dicho eso, muy rápidamente, no me quiero detener mucho en la situación internacional, solamente decirles lo siguiente: estamos atravesando una situación en Estados Unidos de una fase cíclica alcista que ya tenía lugar antes de las políticas administradas por la administración Trump y que la administración Trump lo único que hizo fue exacerbar ese ciclo de negocios. Estamos en un escenario de sobrecalentamiento de la economía, ahí tienen un gráfico que muestra que hoy el nivel de vacantes por primera vez en la historia es mayor que el nivel de desocupados. Obviamente hay problemas, no necesariamente las vacantes están en el mismo lugar que los ocupados están, pero el número absoluto para la economía, esto es un fenómeno bastante inusual. Estamos en la tasa de desempleo más baja de los últimos 50 años y eso tiene que ver con un ciclo que venía recuperándose, pero a su vez con un estímulo de las políticas de la administración Trump que se han agregado a ese ciclo del alza, que lo que están generando es un fenómeno de sobrecalentamiento, de incipiente sobrecalentamiento de la economía, todavía no con una manifestación inflacionaria grave, pero que ha llevado a Reserva Federal a reaccionar, como todos sabemos, con aumento de tasas y con la continuidad de aumento de tasas hacia adelante, que es parte de lo que Trump le reclama a la Reserva Federal, diciéndole que no debería tener una política restrictiva, porque eso de alguna manera conspira contra alguna de sus orientaciones. Ese fenómeno de fortalecimiento de tasas ha introducido un cambio en el escenario financiero internacional, menos flujo de capitales emergentes, Argentina lo sabe bien por lo que pasó a partir de abril de este año, fortalecimiento del dólar y por lo tanto un escenario financiero para los países en dificultades totalmente distinto que el que teníamos hace 3, 4 años. O sea, los que estaban con ropa interior bajo el agua y quedaron expuestos, los que no tenían, estaban mejor preparados para este escenario, bueno, están capeando la situación, pero claramente no están en el escenario que teníamos hace unos meses. Lo que ven allí es el dólar fortaleciendo respecto de monedas de economías integradas en la región, lo que está en celeste, respecto de monedas relevantes para Estados Unidos, el dólar se ha fortalecido a nivel global, Uruguay ha depreciado su moneda desde el 16 de abril aproximadamente, que es una fecha importante, si quieren después lo conversamos por qué, en la media de lo que han sido las depreciaciones de la región, o sea que el fenómeno de depreciación que ha tenido lugar en Uruguay no es un fenómeno específico, ni en magnitud, ni en el timing. Tal vez parte de la aceleración que tuvo la depreciación tuvo muy asociada al timing argentino, pero en realidad estamos en promedio depreciando la moneda al igual que el resto de los países de la región. La pregunta es si este es un fenómeno permanente o transitorio, este fenómeno del fortalecimiento del dólar, y ahí empezamos los economistas con todas nuestras especulaciones, con la previa aclaración, como siempre hacemos, de que nosotros no sabemos cuánto va a valer el dólar, solamente que especulamos sobre ello porque todo el mundo quiere saber que un economista le diga para después decir, le erraron. Pero nosotros no tenemos ninguna forma, ni ninguna técnica, ni ninguna herramienta que nos permita saber mejor que alguien que juega la lotería cuánto va a valer el dólar en el mercado uruguayo en los próximos meses. Pero lo que podemos especular al respecto es que hay algunas señales que evidencian cierta incertidumbre del mercado a medio plazo. La primera es que tenemos una curva de rendimientos aplanada en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir una curva de rendimientos aplanada? Quiere decir que los rendimientos de los Treasury a 2 años y a 10 años están rindiendo más o menos lo mismo. Y ahí hay un problema. Nadie se posterga por 10 años en el uso del dinero a cambio del mismo dinero que recibe por postergarse 2 años. Cuando uno tiene una curva de rendimientos aplanada, eso indica ciertos factores de incertidumbre sobre el medio plazo o una eventual señal recesiva en algún momento posterior a esos 2 años. O sea que 2018 es un momento, 2020 es un momento que para la economía internacional es complicado. Y el otro indicador, si quieren más casuístico, pero que es importante tenerlo en cuenta, es el que relaciona el precio de las acciones con lo que son
el beneficio de las compañías ajustado por su ciclo. Y lo que muestra el gráfico es que estamos en un pico que es solamente superado por la burbuja .com y que está en los niveles de ese indicador del año 29. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo unos precios de las acciones que están en un pico en relación a los beneficios de las compañías, hay dos opciones. O los precios de las acciones están sobrevaluados o los beneficios de las compañías están subvaluados. Y saber cuál de los dos factores es el que explica, no lo sabemos, pero sí hay un desajuste. Lo que sí podemos decir es que la combinación de este indicador de curva aplanada sumado a un indicador de una eventual posible burbuja especulativa en los mercados de activos es un indicador de señal de alerta. Otra vez, no para 2018 probablemente, no para los primeros meses de 2019, pero una señal de alerta allí. Hay un economista muy famoso, muy mediático, que le gusta llamar la atención y dice cosas muy estridentes. En este mundo que la gente que dice cosas estridentes llama la atención y es exitosa, el señor Nouriel Roubini, que está anunciando una crisis financiera importante a partir del 2020 por la acumulación de un conjunto de desajustes a nivel global. Políticas proteccionistas, guerra comercial, emergencia de gobiernos populistas con políticas no muy alineadas a lo que nuestra profesión recomienda hacer en Italia y en algunos lugares de Europa. Algunos indicadores de este tipo. Bueno, es imposible saber si esto es así, pero lo que sí es cierto es que yo no tomaría esta suerte de primavera del Trump Economics como algo que vino para quedarse. Yo más bien diría aquí hay un conjunto de factores todavía que están por resolverse, y que las políticas de Trump tienen seguramente un resultado muy importante, muy contundente en el corto plazo, pero si nuestra profesión sigue sirviendo para algo, para analizar lo que pasa en el mundo, diría que está tomando riesgos excesivos en relación a un eventual sobrecalentamiento de la economía, en un contexto en el cual los países tienen pocas herramientas para atacar un cambio de ciclo, porque las tasas todavía están en niveles relativamente bajos. O sea que, en síntesis, la idea que tenemos nosotros es 18 meses más de un escenario parecido a este. Menos flujo de capitales a la región, costo de financiamiento más caro para los emergentes, dólar tonificado, lo cual quiere decir precio de los commodities no necesariamente mejorando por un factor financiero, más bien por razones de fundamento van a hacerlo. Todo lo cual supone para países emergentes un cambio de escenario y un escenario menos favorable. Y en particular, si lo miramos en el caso de Uruguay, que además es un importador de petróleo, donde el precio del petróleo es el commodity que más se recupera, una afectación de término de intercambio que nos va erosionando la situación internacional. Si pasó lo peor en la región, yo no voy a hablar de Argentina, Martino va a ser infinitamente mejor que yo. Solamente les voy a decir que estuve 24 horas en San Pablo, aterricé anoche a las 2 menos cuarto de la mañana y fue una experiencia fantástica porque estuve en el corazón de la City hablando con gente de negocios. Voy a compartir una frase que puede ser un poco grosera, pero fue el resumen de lo que yo podía decir en 24 horas. Estamos felices, eso fue lo que la gente con la que yo hablé me dijo, porque nos sacamos la plaga de encima. Ahora no estamos seguros si el insecticida que usamos es el correcto. Esa sería la síntesis de lo que yo estuve 24 horas hablando ayer en Brasil. Hay una mezcla de sentimientos en ese mundo, ¿no? No estoy hablando ni mucho menos que eso es un mundo representativo de nada, pero es un mundo donde se toman decisiones y es un mundo relevante. Entonces, por eso quiero decir solamente dos cosas sobre Brasil. Lo primero, Brasil está rebotando, no está creciendo. Brasil apenas está creciendo a tasas del 1% en el último dato trimestral interanual, después de haber atravesado la recesión más prolongada de su historia, y con una perspectiva de crecimiento en piloto automático, antes de conocer lo que es la orientación de la administración Bolsonaro, de un crecimiento del 1,3, incluso con el fondo revisando a la baja la perspectiva de crecimiento y el consenso de analistas también revisando a la baja la perspectiva de crecimiento para este año. Con una agenda muy compleja que es resolver este problema. Brasil tiene una situación fiscal que mejoró o que se corrigió relativamente desde la llegada de Temer, pero que está lejos de ser una situación fiscal manejable. Eso requiere reformas importantes, requiere reformas a nivel previsional, como todos ustedes saben, que es la reforma más importante que Brasil tiene que pasar, y requiere reformas fiscales, algunas de las cuales supondrían revisar pactos federales entre estados, lo cual es una cosa muy compleja. Afortunadamente Brasil lo que no tiene es un problema, a diferencia de lo que tiene Argentina o lo que tiene otros países, no tiene el típico problema de déficit gemelos, que es una combinación muy dramática en un escenario restrictivo, porque su cuenta corriente está relativamente equilibrada, o sea que su problema es esencialmente naturaleza fiscal. Ahora,
Para resolver el problema fiscal se requiere consenso. Y Brasil es un país presidencialista que tiene que construir consenso en un parlamento altamente fragmentado, es más, en el parlamento más fragmentado de la historia de Brasil. Bolsonaro controla el 5% del Senado y el 10% de la Cámara de Diputados. Ese es un problema enorme. Y además Bolsonaro decidió que va a restringir el número de ministerios, lo cual puede sonar lógico desde el punto de vista fiscal, pero es muy complejo para construir pacto político. Porque el pacto político en cualquier democracia del mundo se compra repartiendo cargos. Si yo restringo el número de ministerios y además tengo un grupo de 8 ministros que son de mi ultra confianza, que son los ministerios claves, que ya son los que están nombrados, tengo más dificultad para en un parlamento muy fragmentado construir el problema. En Brasil todo el mundo habla de que este es un escenario muy parecido al de Collor de Mello cuando asumió. Muy parecido. Collor de Mello cuando asumió intentó enfrentar este tema básicamente con acuerdo político y con consensos. Después todos sabemos que esa historia no terminó bien por razones de distinto tipo, macroeconómicas y de otro tipo. Pero en cualquier caso, la pregunta es cómo lo va a resolver Bolsonaro. La chance de construir apoyo político debería ser la chance razonable. El camino alternativo es, bueno, en la medida que no lo puedo construir, camino por un camino menos, digamos, dentro de la legalidad, por supuesto, nadie está especulando al respecto, pero un camino menos político, si ustedes quieren, que el escenario precisamente de escándalo que hay en Brasil y de cansancio sobre la clase política es un escenario que podría favorecer esto. De todas maneras, un último comentario que no deberíamos dejar de mirar en Brasil. En Brasil lo que se desfondó políticamente es el centro. No perdamos de vista eso. El PT votó muy alto. En Brasil lo que tenemos es un Bolsonaro que saca 60 millones de votos, pero un PT que saca 37 millones de votos. Lo que se desfondó, lo que dejó de existir y por lo tanto dejó de tener capacidad de ser buffer entre esos dos mundos, es el centro del sistema político. Y eso es una lectura política muy importante. No necesariamente la lectura, obviamente el PT fue derrotado políticamente, pero la derrota más importante tiene que ver con los partidos tradicionales, los que de alguna manera en esa dispersión, ese desorden, son los que construyeron parte de la estabilidad democrática de la salida del 85 a la fecha. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que desde Uruguay, que sabemos muy poco de Brasil y que tendemos a pensar que Brasil se parece mucho más a Argentina de lo que se parece, leamos la realidad política brasileña. Respecto a Uruguay, ¿cuáles son los canales de transmisión de un shock externo que un país como el nuestro puede tener cuando se recibe un shock de estas características? Menos acceso al financiamiento internacional, o por lo menos más caro el financiamiento internacional, Argentina con turbulencias financieras. Bueno, los canales son estos que están planteados aquí. El sistema bancario, ese es un canal de transmisión habitual, eso ocurrió en el 2002 de manera muy clara, menos en el 82. El financiamiento del sector público, eso fue lo que nos pasó en 2002, cuando devaluamos nos quedamos con un gran problema que casi estuvimos forzados a defaultear porque el fondo nos impulsaba a hacerlo. Un canal cambiario, un canal comercial, un canal de término de intercambio. Bueno, yo diría que en general todos estos canales están mejor que en el pasado. O sea, Uruguay, diría que desde el 2003, diría que desde la primera mitad del 2003, que hicimos el canje en mayo del 2003, todo el sistema político que estuvo responsabilidad de gobierno y en particular los equipos técnicos que tuvieron responsabilidad de conducción, estuvieron preparándose para este momento, para cuando el shock llegara. Y eso, insisto, mayo del 2003, eso no es atributo de varios gobiernos y de gobiernos de distinta orientación política. Esto no es un mérito de nadie, es un mérito, es parte de un consenso que el país construyó y que está allí, que debemos enorgullecernos de ello, que así sea. Que es básicamente prepararnos para que cuando el shock llegara no nos encontrara tan expuestos como en el pasado. Y yo creo que efectivamente hicimos un conjunto de cosas, esto es un ejemplo, nuestra exposición al crédito, nuestro sistema bancario estaba expuesto al riesgo argentino en el 2001 de una manera mucho más alta que hoy. Esto era el porcentaje de créditos otorgados por bancos residentes a no residentes, que esencialmente eran argentinos, era el 20% del total, hoy es menos del 1%, o sea que en términos gráficos, Argentina puede implosionar desde el punto de vista de actividad y el riesgo de nuestro sistema bancario está a salvaguarda porque no hay bancos como había en el 99, 2000, 2001 altamente expuestos al riesgo argentino. Esa es la razón por la cual el riesgo país no se contagió a la velocidad que se contagió en aquel momento. Tenemos un perfil de la deuda que fue iniciado en el 2003 con la creación de la oficina de deuda bastante sólido, un buen stock de reservas
que nos permite estar tranquilos para lo que son la magnitud de nuestras obligaciones, un buen perfil de vencimientos, no tenemos vencimientos acuciantes para los próximos meses, además tenemos préstamos contingentes con los organismos internacionales, hemos desdolarizado nuestra deuda parcialmente, la mitad de nuestra deuda está en moneda extranjera, mientras que en los 2000 era prácticamente el 100%, casi la totalidad de nuestra deuda está a tasa fija, es muy importante esto porque todos los aumentos de tasas no solamente nos afectan en la renovación de deuda, pero no en el stock que tenemos contratado, y eso lo hicimos en un contexto de tasas muy bajas, con lo cual hubo una estrategia que, insisto, atravesó varios gobiernos, que permitió tener un colchón o haber comprado los seguros para enfrentar este momento. Por supuesto que todo esto fue costoso, ¿no? Haber construido esto supuso, por ejemplo, hacer un alto endeudamiento en pesos, que es más caro que en dólares. Pero es como cuando uno compra un seguro de un auto. Cuando uno compra un seguro de un auto no se fija si chocó o no chocó y si gasté mal o no gasté mal. Se compré el seguro porque me aseguré de que si chocaba tenía la contingencia mitigada. Bueno, esto es lo mismo. Nos endeudamos en pesos, eso fue mucho más caro desde el punto de vista financiero y tuvo consecuencias sobre el tipo de cambio real en Uruguay, pero llegado el momento estamos preparados para enfrentar mejor esa situación, por lo tanto, esta es de las buenas noticias. Por supuesto, no somos inmunes y cuando el escenario turbulento financiero en abril empezó y en Argentina en particular se volvió intenso, Uruguay depreció su moneda, el Banco Central se gastó unos 600 millones de dólares de las reservas que tenía para evitar que esta depreciación fuera muy intensa. Esta es una discusión, esto es un tema controversial, hemos discutido mucho los profesionales en Uruguay al respecto, no necesariamente yo comparto lo que el Banco Central hizo, pero es cierto que le quitó volatilidad y evitó que el tipo de cambio se metiera en la inflación más rápidamente. Bueno, en cualquier caso, el contagio existió, o sea, que esto lo que quiero mostrarles es que cuando se produce un evento de crisis cambiaria en Argentina, no es que nosotros no la vivamos, nosotros la vivimos, pero amortiguada respecto del pasado. Hay un canal comercial que naturalmente nos impacta, hay veces que perdemos de vista lo importante que sigue siendo Argentina para Uruguay. China es, cuando uno toma bienes y turismo, China es nuestro principal socio comercial, pero Argentina es nuestro segundo y no lejos. No porque le exportamos en bienes, que es irrelevante, le exportamos apenas el 4% de nuestras exportaciones de bienes, pero sí por lo relevante que es Argentina para el turismo, que son casi lo mismo que China, con lo cual un accidente en Argentina para nosotros no es algo que no importa. Lo que ven en el gráfico de la izquierda es cómo nos encarecimos en dólares respecto de Argentina en los últimos meses. Estábamos en un nivel de precios en diciembre, hoy estamos 40% más caros que en diciembre. Eso quiere decir que la temporada turística, tanto por los que van a ir como los que no van a venir, va a ser distinta y esto va a pegar aquí. Y esa es la razón por la que ya estamos viendo una afectación del egreso de uruguayos hacia Argentina, que está lejos de los picos alcanzados allá por marzo del 2014, pero que empieza a mostrar una tendencia de más salida, típica situación de la frontera, la gente que va a cargar combustible, pero ya que está con carga de combustible, va y hace la compra, y ese es un fenómeno que cualquiera que esté afincado en un negocio en el litoral ya lo percibe con bastante claridad, y también se percibe en el flujo de tráfico entre Montevideo y Buenos Aires, donde se revierte, ¿no? El turismo, digamos, de salir a cenar y de hacer algún esparcimiento, no está siendo de argentinos uruguayos, sino más bien empieza a ser progresivamente de uruguayos argentinos y es parte de lo que vamos a ver. Pero además la depreciación de Argentina nos hace que Argentina vuelva a ser un jugador competitivo en los mercados, en terceros mercados. Argentina está creciendo en sus exportaciones de carne hacia el mercado de China y Hong Kong, donde Uruguay estaba accediendo con bastante holgura en los últimos años, pero el hecho que Argentina, que tiene un producto de altísima calidad y que además se pone a tiro en materia de precios, bueno, también supone no solamente afectación bilateral, sino que en los mercados que competimos un escenario más restrictivo. Y además, como finalmente estamos recibiendo un shock de término de intercambio, o sea que estamos siendo afectados, estamos, digamos, si ustedes quieren, relativamente inmunes en lo bancario, tenemos un buen seguro para las finanzas públicas, estamos expuestos en el canal comercial bilateral y en el canal exportador a terceros mercados por los negocios tradicionales y además estamos recibiendo un shock de término de intercambio. Básicamente, ¿por qué? Porque el petróleo se está recuperando de una manera mucho más intensa que el resto de los commodities y por lo tanto eso supone que el precio de importación crece más de lo que crece alguna recuperación de algún precio de exportación y eso es una afectación directa. O sea que Uruguay está recibiendo un shock externo, no diría que dramático, pero de cierta envergadura, en un escenario internacional que tampoco se volvió dramáticamente negativo, sino que simplemente lo que hizo es introducir algunas innovaciones
que tuvieron consecuencias más importantes, sobre todo sobre Argentina. Entonces, ¿hay riesgo de estancamiento? Y como yo decía, la respuesta es que sí, la economía se está desacelerando fuertemente, la lectura correcta en Uruguay no es que crecíamos aproximadamente 4 y que hoy estamos creciendo 2,5 con el último dato del segundo trimestre del 2018. La lectura correcta es que hace un año crecíamos 4,6 y hoy crecimos 1,7 porque hay que sacar la refinería. En el año pasado la refinería estuvo apagada todo el año y por lo tanto nos estamos comparando con un año en el que había refinería prendida, en 2016. Con lo cual el año pasado el dato oficial estaba subestimando, el dato que la barra en azul, estaba subestimando el verdadero crecimiento de la economía porque la refinería estaba apagada. Así como ahora que la refinería está prendida, el dato oficial lo que está haciendo es sobreestimando, porque nos estamos comparando contra el año pasado donde la refinería estaba apagada y la refinería en Uruguay ocupa un papel muy importante por lo pequeña que es esta economía. Y como comprenderán, que la refinería esté prendida o apagada no tiene nada que ver con un clima de negocios, tiene que ver con una acción técnica asociada al mantenimiento de ella. Por lo tanto, la lectura correcta en Uruguay es que la economía crecía al 4,6 y hoy crece al 1,7. O sea que estamos en una desaceleración importante que ya tuvo lugar, no la que va a tener lugar, sino que ya tuvo lugar. En terreno positivo, y si nos comparamos con la región, tenemos que estar contentos, porque en la región, sobre todo los dos socios regionales, están en una situación más negativa, pero una situación más restrictiva. Con una inversión que no levanta, estamos en los niveles de inversión del 2005, esto es importante no perderlo de vista, estamos en los niveles de inversión del 2005, esto está fuertemente asociado a márgenes del sector privado, están muy constreñidos y por tanto y además hay mucha incertidumbre por el escenario internacional y por el escenario local y por lo tanto los empresarios están con márgenes acotados no invirtiendo. Es verdad que mantener los niveles de inversión del 2014-2015 era muy difícil porque ahí estábamos en el pico final de Monte del Plata y en el inicio de las eólicas y por lo tanto eran niveles superlativamente altos, pero estamos lejos de los niveles de inversión 2008-2009 que podían decirse que eran niveles de inversión que uno pensaría que son los necesarios para que esta economía crezca a tasas del orden del 3%. Bueno, estamos en los niveles de inversión de los 90, que son inversiones bajas, que era un típico problema de Uruguay. Con un tema de empleo importante, hemos perdido aproximadamente unos 56.000 puestos de trabajo desde el pico máximo, con ya afectación del salario real, todavía menor, pero esto es claramente un golpe sobre el mercado interno, que ha sido el motor del crecimiento en 2017, fue el consumo privado, y el consumo privado estaba asociado a que el salario y los ingresos de los hogares todavía resistían, y bueno, esto supone un escenario claramente de menor actividad, porque si nuestro motor fuera de borda, que era el consumo interno, tiene un golpe porque Argentina revierte y por lo tanto parte del consumo que los argentinos hacían acá ya no se va a hacer y nosotros vamos a hacer el consumo allá, y además el empleo no recupera y tenemos un problema un tema salarial, bueno, el escenario es más restrictivo y por lo tanto el crecimiento de la economía se va a continuar ralentizando. Nosotros estamos diciendo que la economía crecería aproximadamente 1,9 este año, 1,12 el año que viene, pero otra vez, cuando le quitamos el efecto refinería y el efecto sequía, en realidad la economía este año crecería a grosso modo 1,6 y por lo tanto la lectura correcta es que crecíamos al 3,3 el año pasado, no al 2,7, otra vez por este ajuste contable que les estoy mencionando, y que la economía convergería a un crecimiento del torno al 1% en 18 meses. O sea que lo que quiero decir con esto es que la economía sigue en terreno positivo, pero claramente en un escenario de mucho menor crecimiento. Y la última pregunta es si el grado inversor está amenazado. Habrán visto seguramente hace unos días que la calificadora Fitch, que en mi opinión es la que sigue con más rigurosidad lo que ocurre en Uruguay, más rigurosidad lo que ocurre en Uruguay, rebajó la perspectiva. Fitch era la única que nos tenía en el escalón mínimo, digamos, y por lo tanto no tiene más margen, o sea, nos revisó la perspectiva, si hay una nueva revisión, la única chance que tiene es bajarnos la calificación. O sea que en realidad no es como Moody's o como Standard & Poor's, que nos tienen algún escalón por encima, por lo tanto ellos todavía tienen margen de que si modifican la perspectiva todavía tienen un escalón para rebajar, pero no dejándonos debajo del grado inversor. Las razones por las cuales Fitch nos rebajó la calificación, la perspectiva, perdón, es esencialmente el persistente y elevado déficit fiscal en un contexto de elevada deuda pública, con una pérdida de credibilidad sobre las metas fiscales que han sido incumplidas a lo largo de toda esta administración, como les voy a mostrar enseguida, y sobre todo con una desaceleración de la economía, que es lo que les acabo de contar. Y en un contexto en el cual hay ciclo político, es muy difícil que el gobierno esté en condiciones de reaccionar de la manera que debería hacerse, porque es un año electoral.
y por lo tanto, en ese contexto, como la próxima revisión posible, sustantiva, que la economía pueda hacer, es en marzo del 2020, con efectos sustantivos en enero del 2021, no pierdan de vista eso, ¿no? Esos son los ciclos uruguayos, ¿no? O sea, nosotros, los uruguayos, decidimos por nuestra constitución, nuestro arreglo presupuestal, que nuestra última capacidad de generar iniciativas sustantivas y programáticas tienen lugar ahora, en diciembre del 2018, con consecuencias sobre el 2019, pero si queremos revisar algo, lo vamos a hacer con consecuencias significativas en el 2021. Eso no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con la lógica constitucional que nosotros tenemos, que es de, en el mejor de los casos, de la posguerra. O sea, los tiempos del mundo no son estos tiempos. No puede pasarse 2 años diciendo, como tengo ciclo político, no puedo tomar decisiones de significación. Este es un tema que algún día deberemos revisar. Pero bueno, el punto central es este para las calificadoras. Esta es la situación fiscal que heredó la administración actual, 3,5 de déficit fiscal, eso que ven en celeste y el primario de menos 0,6, ven el deterioro que tuvo lugar en la situación fiscal del 2012 en adelante, en un contexto que el país crecía al 5%, o sea, Uruguay hizo impulso fiscal creciendo al 5%, en el libro de texto eso se dice que no es lo que hay que hacer, pero eso lo hizo Uruguay en 2012. Tuvimos una expansión, unas metas fiscales de recuperación al principio de esta administración, y esto fue lo que ocurrió. El déficit fiscal está en torno al 4%, o sea, todas las metas fiscales anunciadas año a año en cada rendición de cuentas no fueron cumplidas. Y por lo tanto eso es lo que observa una calificación de riesgo, lo que observamos los analistas diciendo que, bueno, que la situación fiscal no es dramática, no es acuciante, pero es preocupante. ¿Por qué no es dramática? Porque tenemos los seguros, como tenemos buenos stocks, tenemos buenas reservas, tenemos buen flujo, digamos, buen maturity de deuda, tenemos buen perfil de deuda, no estamos como a finales de los 90 con un problema fiscal, con alta deuda y además con perfil y con riesgo de vulnerabilidad. Tenemos 18 o 24 meses para no sufrir consecuencias graves a un escenario grave, pero lo que no tenemos es un seguro comprado para el resto de la vida, tenemos que actuar. Tenemos que actuar en los próximos 18 o 24 meses, cuando no vamos a actuar como consecuencia del ciclo político. Eso es lo que la calificadora observa como un problema. Y la razón por la cual el resultado fiscal fue sistemáticamente incumplido es esta que está aquí. En cada una de esas rayitas ustedes ven lo que eran las metas del gobierno en los presupuestos elevados año a año en términos de lo que eran los egresos primarios corrientes del gobierno central BPS, que es el corazón del gasto. Bueno, si ustedes, y lo que ven en la línea continua es lo que pasó. Sistemáticamente el gobierno subestimó la trayectoria del gasto. Y eso esencialmente tiene que ver con temas de seguridad social, temas que tienen que ver con una reforma de caja militar que terminó pasando mucho más tarde de lo que se preveía, pero sobre todo por la trayectoria de lo que son las jubilaciones por enfermedad y por retiros anticipados que se dispararon. Se dispararon bajo explicaciones que no se encuentran. Entonces, esta subestimación sistemática de las transferencias en materia de seguridad social generó esta trayectoria y por lo tanto nos pone en esta situación que es la última plaga que quiero mostrarles. Este es nuestro escenario fiscal hoy. Nuestra deuda neta es del 42% del PIB, nuestra deuda bruta es del 65% del PIB, es una deuda alta, no dramática, pero es una deuda alta. Estamos por encima de Maastricht, por ejemplo. Maastricht establece un tope de deuda pública en 60%, aunque nadie lo cumple en Maastricht, pero bueno, es una referencia a lo que sería una deuda razonable. Estamos un poco por encima de eso, pero cualquier ejercicio de sostenibilidad fiscal que uno haga, un ejercicio de sostenibilidad fiscal es una especulación que hacemos los economistas, que básicamente simulamos escenarios de trayectoria de la deuda con 3 parámetros que metemos en un modelo bastante trivial, que es crecimiento de la economía, cuánto va a crecer, por tanto, cuánto va a crecer la recaudación. 2, tasa de interés, a qué tasa nos vamos a endeudar. Y 3, cuál es el resultado fiscal. Y si ustedes observan, solamente en el celeste, que es asumiendo una tasa de crecimiento promedio para los próximos 10 años de 2,5%, que es un supuesto razonable, Uruguay va a tener unos años de bajo crecimiento, pero crecer en promedio al 2,5% es una estimación razonable, endeudados a una tasa promedio del 5,5%, que es solamente medio punto más de lo que nos endeudamos hoy, lo cual no estoy seguro que sea así, pero pongamos que sea así, pero con un superávit fiscal de 1 punto del PIB primario. O sea que solamente con un superávit primario del PIB sumado a ese escenario vamos a poder estabilizar la relación deuda pública-producto. Si no la estabilizamos, en cualquier otro escenario que está allí simulado, la relación deuda pública-producto crece, producto del alto déficit fiscal.
Y eso, en el nivel de deuda que partimos, es un problema por el cual las calificadoras nos van a poner en revisión. El año que viene tenemos 2 instancias de revisión, mayo y octubre. Que Fitch nos termine sacando el grado inversor no significa todavía nada dramático, porque para que tenga consecuencias significativas tienen que haber, para mantener el grado inversor relevante, basta con que 3 calificadoras internacionales mantengan el grado inversor para que Uruguay siga siendo elegible para los fondos de pensión o los fondos de inversión que colocan solamente en países con grado inversor o en títulos con grado inversor. No, podríamos poner a Fitch, pero si Moody's, Standards, DBRS o alguna otra mantiene, bueno, la podríamos pilotear. Pero está claro que el año que viene es un año en el que vamos a estar tensionados por esta discusión. En un año en el cual el gobierno va a tener pocos incentivos. Puede actuar, podría aumentar impuestos, podría recortar gastos, pero va a estar poco incentivado a hacerlo porque es un año electoral. Y por lo tanto va a intentar postergar esta discusión. Por lo tanto está atado fuertemente a una suerte de recuperación del nivel de actividad que permita mejorar la recaudación y que recomponga la situación fiscal, algo que no ocurrió en los últimos 3, 4 años y uno no debería esperar que ocurra justamente este año, pero bueno, sería una combinación óptima. Solamente como final, insisto en subrayarles el mensaje inicial. No estamos esperando un escenario de crisis en Uruguay. O sea, el uruguayo tiende a pensar de que si no es un periodo como el que vimos, estamos en un escenario. No, eso no es. O sea, acá no estamos en el 2002, ni estamos en el 82, esto no tiene nada que ver con eso. Estamos en un escenario de desempeño mediocre en los próximos meses. De baja inversión, de baja generación de puestos de trabajo, de baja asunción de riesgos, porque el escenario internacional no es favorable, es incierto por la situación regional y porque los márgenes vienen de niveles muy constreñidos y porque el gobierno tiene poco margen de maniobra para recomponer márgenes, sobre todo en el ciclo electoral. Y pensando un poco más allá, para poder recomponer un conjunto de equilibrios macro, el próximo gobierno tiene que construir una agenda de transformación en frente de iniciación internacional, de gobierno corporativo de empresas públicas, de calidad de gasto público, de ajuste fiscal, en mi opinión, un conjunto de menús que hay que construir consensos y materializarlos, pero que se van a materializar recién en 2021. Con ese conjunto de señales, quien tiene que tomar decisiones dice, bueno, entonces yo no me voy a bajar del caballo, no voy a desandar nada, pero voy a estar mirándolo todo con 10 lupas, porque no es el momento de tomar riesgos innecesarios. Esa es un poco la cabeza que hay hoy. Eso no quiere decir que no haya oportunidades, hay negocios que se están cerrando por todos lados, pero no estamos en el momento del 2005 o 2010. Así que bueno, esos son mis mensajes y gracias por su atención. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a BTV por la invitación y por la oportunidad de compartir una mañana con ustedes en una ciudad que me encanta, en un país al que vengo mucho, donde tengo muchos amigos, donde prácticamente me crié inviernos y veranos. Yo veía recién las caras de ustedes mientras Gabriela hablaba y los veía circunspectos y si esa fuera la presentación de Argentina, en Argentina estarían todos exultantes. Pero bueno, no soy muy amigo de los PowerPoint porque, como decía Gabriel, nos cansamos un poco de repetir algunas cosas, pero uno trae PowerPoint porque si no, le dicen no hizo el trabajo, viene a zanatear. Va a decir lo mismo que si no usara el PowerPoint. Cuando venía para acá, cuando estaba preparando la charla, me preguntaba qué era lo que les podía decir, que no fuera solamente morboso con respecto a la Argentina. Y entonces preferí centrarme en 2 cuestiones. Una es un diagnóstico un poquito más estructural. Si quieren, lo coyuntural lo hablamos en las preguntas y respuestas, pero va a estar implícito en lo estructural, porque me parece que como Argentina tiene un peso, como decía Gabriel, significativo en la economía uruguaya, más allá de la coyuntura hay que entender hacia dónde está yendo Argentina y por qué le pasó lo que le pasó. Y lo segundo tiene que ver con que desde hace un rato, desde hace unos años, tengo esta sensación de que Argentina es un poco como el canario en una mina, es el primero que nota la falta de oxígeno y anticipa algunas tendencias. Tengo una explicación poco rigurosa de por qué eso es, que es que Argentina tiene las instituciones, como tiene Uruguay, copiadas de los mejores países del mundo, solo que tenemos crisis más seguido, de una magnitud mayor, y eso hace que se vea cómo las instituciones se mueven, se ven afectadas, cosa que en otros países donde están más afianzadas tarda uno más en percibir eso. A mí me sirve no solo para mirar a Argentina de otra manera, sino también para aproximarme a algunas cuestiones que están pasando en el mundo.
¿Qué cuestiones? Por ejemplo, Argentina anticipa. Bueno, Argentina tuvo en el 2001, o mejor dicho, desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, una crisis similar a la Gran Depresión americana, en cualquier parámetro que uno quiera elegir. El mundo tuvo una crisis, esa crisis de la Gran Depresión argentina fue una crisis en donde la clase media se vio absolutamente descuidada por el Estado, que no es muy distinto al corolario final de la gran crisis que vivió el mundo y que estamos viendo no solo el ahuecamiento de la distribución de ingresos en el mundo, sino este vacío que comentaba Gabriel acerca de las clases medias se mudaron a otros lugares de representación política. En la Argentina, la inclinación hacia el proteccionismo después de la crisis también fue muy grande. En la Argentina, la puja con los medios a la salida de la crisis fue enorme. En la Argentina tuvimos fake news y acusaciones de fake news hace ya 8 o 10 años. En la Argentina tuvimos populismo reciente. Entonces hay algunas cosas que en virtud de estas observaciones a mí siempre me pareció que vale la pena profundizar de por qué ocurren y si hay algunos de esos elementos comunes en otros lugares y qué nos puede permitir. Entonces, empecemos por lo siguiente. Argentina es una economía que no crece. Cuando termine el mandato del presidente Macri, como ven ustedes ahí, el PBI va a haber caído a una tasa de 0,5% anual. ¿Sí? De hecho, el PBI per cápita de Argentina va a ser igual al que teníamos 12 años atrás. 3 mandatos presidenciales enteros sin crecer. El ingreso por habitante. Entonces, uno puede preguntarse por qué esto ocurre. Una de las cosas que le ocurre de manera recurrente a Argentina es que cada vez que empieza a crecer con alguna potencia, se choca con alguna restricción externa o restricción fiscal, y uno ve el crecimiento de Argentina es un crecimiento que tiene muchos picos y valles, picos y valles, picos y valles. Cuando uno trata de decir cuál es el crecimiento sostenible, o más que mirar filtros y hacer análisis econométricos, a mí me gusta juntar todos los picos, porque ahí es cuando te chocaste con alguna restricción. Entonces lo vemos en los últimos años, esto que nosotros lo denominamos el alambre de púa, que crecemos mucho pero acumulamos una restricción lo suficientemente importante, en particular externa, al año siguiente se revierte y viceversa. Los gobiernos tienden a apreciar el tipo de cambio cuando estamos en año electoral para poder generar un mayor bienestar. Al año siguiente esa restricción se ve y viene una devaluación y viene una recesión. Y hace varios años que estamos de esta misma manera. Cuando yo, como dije, pasé mucho, pero mucho tiempo en Uruguay, y a mí la manera de ver si un país está progresando, porque a veces las tasas son bajas, es ver cuánto cambia. Y Uruguay cambió un montón. Uruguay, por ahí ustedes no lo ven porque cuesta ver crecer a los hijos, pero Uruguay creció, y creció mucho, y van a ver que creció mucho más que la Argentina. Yo empecé a estudiar economía en el año 89, para que se den una idea de lo que me tocó vivir, o a cualquiera de mi generación, pero a casi cualquier persona. Yo viví 2 hiperinflaciones, una gran depresión, una mega devaluación, el default más grande del mundo, y 4 de cada 10 años de mi vida, desde entonces, en recesión. Por eso digo, si Gabriel estuviera dando este diagnóstico que dio Uruguay sobre Argentina, estaríamos todos corriendo a celebrar, y en lugar de tomar jugo de naranja, estaríamos haciendo un brunch americano con champán. ¿Qué es lo que heredó el gobierno de Cambiemos y por qué le ha sido tan difícil crecer? Heredó lo que yo denominé un triángulo de las Bermudas de la economía, un triángulo en donde en los vértices tenemos precios relativos desalineados en un proceso ya que tiene alta inflación. ¿Qué son precios relativos desalineados? Atraso gigantesco de las tarifas, con un monumental monto de subsidios destinado para compensar por eso, equivalente a la totalidad del déficit. Un déficit fiscal muy grande y una falta de crecimiento y creación de puestos de trabajo por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? El principal problema de esto es que cualquier vértice que uno quiera trabajar afecta a los otros. Y a veces se afecta a sí mismo. Es decir, yo quiero corregir los precios relativos atrasados y genero inflación. Quiero sacar los subsidios para mejorar el frente fiscal, genero inflación y genero recesión. Y si encima el diseño institucional del gobierno es tal que hay mucha fragmentación, es mucho más difícil conducir este proceso. Es como si quisiéramos llevar un triángulo sin moverlo entre 3 personas que están descoordinadas. Bueno, altera su forma.
Y esto es lo que le ha venido pasando a Argentina en estos años y por eso ha sido tan difícil crecer. Cada una de las cosas que se tocan afecta a otra y no hay un diagnóstico estructural de cómo abordarlo. Ahora, para mí lo más grave, cuando digo diagnóstico estructural, y por eso yo debo haber sido de los economistas más pesimistas con Argentina, inclusive mientras era embajador y traté de llevar mucha moderación a la expectativa que había sobre Argentina, es que el fracaso de Argentina no es el fracaso de un gobierno, recién vimos que el PBI por habitante hace 12 años que no crece, sino que Argentina hace mucho tiempo que no crece en serio. Desde el año 74, es decir, en los últimos 45 años, el ingreso por habitante de la Argentina creció 0,6%. El de Uruguay creció 2,2%. El de Brasil, inclusive con los problemas que ha tenido, creció reciente, la mayor recesión de su historia, creció 1,3%, el doble que Argentina. Y Chile, por supuesto, 2,7%. Parecen porcentajes menores. Lo que pasa es que estos porcentajes menores se acumulan en el tiempo. Para duplicar el ingreso por habitante al ritmo que creció Argentina en los últimos 45 años nos lleva 111 años. Para duplicar el ingreso por habitante en Brasil al ritmo que creció Brasil, 54 años. En el caso de Uruguay, 33 años. Ahora piensen ustedes, Uruguay duplica cada 33, cuadruplica cada 66, octuplica a los 99 y Argentina todavía no duplicó. Entonces, a mí me parece que los argentinos, producto de tantas crisis, sobrediagnosticamos la coyuntura y no tenemos la perspectiva para diagnosticar lo que nos está pasando desde el punto de vista estructural. Y por eso tendemos a repetir errores y tendemos a repetir problemas, cosas que ya Argentina tuvo, devaluaciones abruptas, inflación, deuda alta, déficit, falta de crecimiento, falta de generación de puestos de trabajo en el mercado privado, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad, y a menos que tomemos una perspectiva un poco mejor o que discutamos más concienzudamente lo que nos pasa, va a ser difícil encontrar la solución. Esto no es muy distinto a alguien que vaya a un médico con una dolencia, el médico le diga ya sé lo que te pasa y te medica y vas a los 6 meses y seguís con lo mismo, y a los 6 meses seguís con lo mismo, y a los 6 meses seguís con lo mismo. Por lo menos uno estaría llamando a una interconsulta para ver cuál es la patología. A mí este gráfico me gusta mucho, es un poco engañoso, pero me gusta mucho, voy a explicar por qué. Esto es un gráfico, es una telaraña que lo que tiene es el ingreso por habitante en un año y el ingreso por habitante en el otro, medido en dólares. Entonces, la línea punteada de 45 grados, si uno se maneja o va moviéndose a través de la línea punteada, quiere decir que va creciendo y crece, si está por encima de la línea punteada va creciendo, ¿sí? Entonces, todo punto que ustedes ven por encima de la línea punteada es que ese año crecimos, pero con un elemento adicional. Como lo mido en dólares, no solamente cuando crezco me voy encima de la línea punteada, sino que cuando tengo apreciación cambiaria también me lleva encima de la línea punteada y cuando tengo una devaluación me lleva al otro lado. Es decir, si yo crezco con un tipo de cambio estable, lo que tengo que estar es parejo sobre la línea punteada. Argentina es una telaraña, es tremendo. Es decir, son saltos abruptos de devaluaciones muy fuertes, de sobreapreciaciones y de caídas muy importantes del producto junto con las devaluaciones. Después les voy a mostrar gráficos de otros países para que vean lo que es. Eso es a lo que estamos sometidos, ¿no? Y es por eso que siempre estamos sujetos y esperando que ocurra alguna de estas cuestiones. ¿Qué es lo que yo creo que le pasa a la Argentina? Y que además me gusta utilizarlo porque a medida que voy viendo más países, y Gabriel recién daba una pista de algo parecido en Uruguay, es un fenómeno relativamente global, solo que en Argentina es mucho, pero mucho más obvio. Nosotros siempre decimos que las empresas compiten, ¿no? Y ustedes seguramente, si son productores y compiten con alguna empresa, algún producto importado, si intentan exportar, van a decir, bueno, yo estoy compitiendo. ¿Qué hay ahí cuando produzco una botella para exportar? Bueno, hay materia prima, hay vidrio, ¿sí? Arena, energía para transformarlo en vidrio, una maquinaria para hacer la matriz de la botella, hay puestos de trabajo. Supongamos que todo eso cuesta lo mismo que en el país de al lado con el cual estoy compitiendo, yo digo, listo, perfecto, ya puedo competir. Pero el costo más importante de esa botella son los impuestos, la mitad. Y así como si yo pago un vidrio, lo mismo que el vidrio del país vecino, pero el vidrio mío es peor y se va a rajar,
Yo tengo que vender mi producto más barato por la probabilidad de que se raje en el camino y se parta hasta que llega al supermercado. Si mi Estado me cobra más y me da menos cosas, yo dejo de ser competitivo. Entonces nos olvidamos que indirectamente en el mundo de hoy, igual que siempre, los que compiten son primordialmente los Estados. Compiten hoy de manera mucho más indirecta a través de lo que producimos. Pero cada vez que nosotros estamos tratando de exportar algo, o compitiendo con una importación, indirectamente están compitiendo nuestros Estados. Para mí es algo que lo pasamos por alto, pero es tan obvio que si tenemos que mejorar algo en un país, si tenemos que elegir mejorar algo en un país para que el país mejore, tiene que ser, por la regla del 80-20, lo que va a tener más impacto. Bueno, el Estado en Argentina es el 40% de la economía, y es la educación pública, y es la salud pública, y es la infraestructura, y son las leyes con las que interactuamos, la cultura que generamos. Entonces hay algo que tenemos que mejorar para tener impacto, es el Estado. De hecho, lo que a mí siempre me lleva a pensar en estas cuestiones es lo siguiente, es que yo puedo aumentar la productividad de mi mano de obra, yo puedo aumentar la productividad y la calidad de mis insumos, puedo tener energía más barata, Ahora, si mi Estado se está volviendo menos productivo que el Estado de al lado, cada vez tengo un sesgo antiexportador más grande. Y la única manera de compensar por ese sesgo antiexportador es haciendo más barato mi producto. Y la única manera de hacer más barato el producto es tener un tipo de cambio más alto. Entonces, cada vez que mi Estado deja de ser o pierde la carrera de productividad con respecto al Estado de los países con los que compito, yo fuerzo a que mis trabajadores tengan que tener un salario en dólares más bajo. Con una gravedad adicional, que si vivo en un estado de déficit fiscal permanente, atraso el tipo de cambio. Entonces, un Estado que pierde productividad y que además tiene déficit, le carga una mochila de costo a la producción más alta y la obliga a competir cuesta arriba porque le atrasa el tipo de cambio. Ergo, es muy difícil tener un crecimiento sólido, pujante y permanente. Esto en Argentina, yo me empecé a centrar en estas cosas. Otra vez, para mí es algo que debería ser obvio, pero los economistas ya no miramos. ¿Por qué? Porque en la Argentina el gasto primario en los últimos 15 años aumentó 11 puntos del PIB. 11 puntos de PIB es equivalente al salto que tuvieron los países europeos desde 1965 hasta hoy. Es decir, nosotros hicimos en 15 años un aumento del Estado en el peso total de la economía equivalente al de los países de Europa. En 60 años. De hecho, hoy no lo voy a comparar con el 2002 porque es una pequeña trampa, porque la verdad que en el 2002 el gasto estaba en el mínimo, pero si comparo con el promedio de los 90, Argentina gasta 3 veces más por habitante en términos reales que hace 25 años. Y yo he hecho esta pregunta, no les miento, a decenas de miles de personas en charlas por todo el país. Siempre pregunto, levante la mano el que siente que recibe 3 veces más salud, 3 veces más seguridad, 3 veces más educación, 3 veces más justicia, 3 veces más infraestructura pública. Nunca nadie levantó la mano. ¿Por qué para mí la pregunta es importante? Porque los economistas sabemos que medir la productividad del sector público es muy difícil. Porque la productividad del sector privado se mide a lo que se llama precios de mercado. Sé cuánto produzco, lo evalúo y veo si estoy produciendo más o menos en valor de mercado. En el caso del sector público, nosotros lo que medimos es cuánto gastamos. No sabemos cuánto rinde un docente, no sabemos cuál es su productividad. Entonces medimos cuánto gastamos, lo que se llama costo de factores. Ahora, no puedo refinar mucho el cálculo, se pueden hacer trabajos sectoriales sobre la productividad, pero cuando veo que gasto 3 veces más por habitante y no rinde más, es muy difícil pensar que la productividad no está como mínimo estancada o cayendo. De hecho, hoy Argentina gasta por familia, esto es el Estado Nacional, recuerden que nosotros somos un país federal, $7.300 más por familia por año que hace 25 años. Pero yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires gasta $7.200 más, perdón, $7.100 más que hace 25 años por familia. Yo sumo las dos cosas y en la Ciudad de Buenos Aires cada familia debería estar recibiendo en bienes y servicios públicos $14.400 por año, $1.200 por mes más. No están.
Entonces uno se pone a pensar cuál es el impacto de esto, por qué vamos a crisis. Bueno, porque esto hace muchas cosas, atrasa el tipo de cambio. Si yo siempre pienso que el tipo de cambio, perdón, este es el defecto yo me considero ex economista, porque ya no hago tantas cosas que no me olvido de la economía básica. Entonces trato de definir el tipo de cambio de equilibrio de otra manera. El tipo de cambio de equilibrio para los economistas es un concepto difícil de pinchar una pared, me sale el inglés, de determinar con cierta especificidad. Pero yo lo pienso así, el tipo de cambio no es cierto exactamente esto, pero es el valor del dólar para nuestras economías que acomoda la idiosincrasia productiva de un país a comprarle y venderle al mundo y estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo alto nivel de productividad, un buen sistema educativo, un sistema tributario eficiente, buena calidad del gasto público, bajo nivel de corrupción, buena infraestructura, yo puedo venderle al mundo y ser caro en dólares. Si yo tengo todo lo contrario, necesito un tipo de cambio más bajo para exportar todas estas ineficiencias. Perdón, más alto para exportar todas estas ineficiencias. Entonces el problema es que en la Argentina la degradación de la calidad productiva de nuestro Estado se desacomoda y además desacomoda el tipo de cambio de mercado que es muy distinto al de equilibrio todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces cuando está, por motivos coyunturales, se puede sostener en el mercado un tipo de cambio alejado de nuestro tipo de cambio de equilibrio, puja un poquito hasta que las inconsistencias estructurales se acumulan tanto que vuelve a un momento de la telaraña donde tenemos una bruta devaluación y una recesión. Entonces, yo tenía un diagnóstico muy distinto de lo que le estaba pasando a Argentina porque hago dos cosas. Una es, los economistas argentinos, vaya a saber por qué magia, se quedaron anclados en que el tipo de cambio de convertibilidad era insostenible, pero 1,40 estaba bien, en lugar de 1 a 1. ¿No? Nadie sabe por qué. En un momento alguien dijo que la pérdida de productividad relativa en la economía argentina entre la convertibilidad era 40% y quedamos con el 1,40. De hecho, al principio, recuerden que cuando se hizo en Argentina una compensación a los bancos, los bonos que se entregaron te iban a dar 1,40 más la inflación. Ahora, si pasan algunas cosas adicionales, eso no basta. Primero, no sabemos si ese 1,40 estaba bien, porque de hecho Argentina nunca tuvo 1,40. De hecho, el dólar se fue a 3,80 en Semana Santa, no a 1,40. Y después convivimos con un dólar de 2, 2,80, 2,70 más o menos durante un tiempo largo. Pero yo corrijo el tipo de cambio por dos cosas. Una es la pérdida productiva, que no lo voy a mostrar acá, y la otra es la carga tributaria, porque estoy tratando de exportar mi Estado. Entonces, cuando yo miraba dónde estaba el tipo de cambio de la Argentina y qué tipo de cambio estábamos defendiendo, estábamos muy alejados de valores referenciales. Ahí tienen algunos. Si quieren, voy a elegir este. Acá. De todos los que hay. Está el 2006, 2007, 2007 al 2011 como un promedio, donde Argentina crecía con pujanza. Al principio Argentina rebotaba, pero 2007 al 2011 estábamos creciendo de verdad. El del 2010, pero elijo el más moderado. ¿Cuál es el más moderado? El del último trimestre del 2011, porque ahí inmediatamente después tuvimos que poner un cepo. Ese fue el último tipo de cambio libre que tuvimos. Pero ya con ese tipo de cambio algunos percibían que estaba atrasado y salían a comprar dólares. Ese tipo de cambio, si yo no ajusto por nada, era de 35. Y si ajusto por la presión tributaria es de 42. Es decir, recién ahora Argentina vuelve a tener un tipo de cambio debido a las improductividades que acumuló, que es compatible con cierta holgura para poder competir con el mundo. Entonces, toda mi visión durante este tiempo se basaba más en este diagnóstico estructural. Estamos muy alejados, va a costar crecer, en algún momento vamos a pagar una devaluación, vamos a ver cuándo llega. Y efectivamente ocurrió. Ahora, ¿por qué se atrasa permanentemente el tipo de cambio en la Argentina? Bueno, eso es desde 1961 hasta hoy el resultado financiero consolidado de la Argentina. Argentina tuvo solamente un resultado positivo en 6 años y fue producto de la mega devaluación. ¿Por qué? Piensen ustedes que Argentina colapsó, la devaluación el primer año hizo que hubiera 40% de inflación. 40% de inflación con menos demanda sobre el Estado implicó aumento de la recaudación nominal, con menos presión para el gasto y además un tipo de cambio
pero tan competitivo que Argentina tuvo la obligación de poner retenciones. Bueno, de golpe éramos superávitares y además no pagábamos intereses. Fuera de eso, Argentina convive con un déficit que si uno mira, en los últimos 8 años, el déficit es equivalente a un presupuesto y medio. Ahora, obviamente, esto es lo estructural, está escondido. Yo que creo que le pasó al mundo con respecto a Argentina y a los argentinos, es que en lugar de mirar estos factores estructurales, que igual que en Brasil son difíciles de corregir porque implican que la clase política tiene que diagnosticar como corresponde estas cosas, estaban tapadas por algunas alegrías del momento. Entonces salíamos del populismo después de 12 años, resolvíamos finalmente el conflicto con los holdouts, se eliminaba el cepo, el nivel de deuda pública con los mercados era bajísimo y teníamos un contexto que describía antes Gabriel en aquel entonces y cómo está mutando, que era bueno, perfecto. Todo esto no lo miramos porque hay un montón de condiciones y comparaciones con respecto al pasado que nos hacen sentir muy bien. Yo siempre creo lo mismo, que cuando uso esta metáfora, que es los inversores internacionales eligen los países igual que los apostadores los caballos. Uno no apuesta por el caballo que estuvieron a punto de sacrificar porque estaba quebrado y ahora más o menos camina. Porque la pregunta es, ¿cuál de los caballos va a correr más rápido? Y yo no veía condiciones para que Argentina corriera rápido, a menos, por lo menos que empezamos a discutir estas cuestiones. Fíjense, perdón para los que están lejos. Azul es Argentina, verde es Brasil, Chile es el gris de abajo, Uruguay es el de el medio. Este es el gasto público consolidado medido en puntos del PBI. Fíjense el salto que tuvo Argentina. Fíjense que Brasil quedó relativamente estable, Uruguay creció un poco y Chile creció un poco. En particular, muchos países hicieron política anticíclica en el 2008-2009 y después se acomodaron un poquito. ¿Cuál es la trampa de esto? La trampa de esto es que Brasil tuvo una caída o creció muy poco su PBI, entonces cuando mido el gasto público en términos del PBI, que quede constante, me está diciendo, cuando lo compara en términos per cápita, me está dando una aproximación buena. En el caso de Uruguay, Uruguay creció, entonces cuando digo que subió un poco el gasto público, cuando digo que subió el gasto medio en puntos del PBI, en una economía que crece, quiere decir que estoy gastando mucho más por habitante. Y lo mismo pasa un poquito en el caso de Chile. Fíjense cómo creció el gasto público consolidado per cápita. Es decir, ya le saco el factor del PBI que está creciendo y digo, a ver, ¿cuánto más estamos gastando por habitante? Bueno, todos los países están gastando mucho más por habitante. Brasil, que venía en la misma tendencia, tuvo que ajustar. ¿Por qué? Porque tuvo una brutal crisis. Chile es el más moderado, pero además está gastando mucho más por habitante. Uruguay está gastando, esto es con respecto a 10 años atrás, está gastando $5.600 más por persona que hace 10 años. A mí me gusta mirarlo así porque vuelvo a lo de que compiten los estados y tenemos que ver si la productividad de nuestro gasto está creciendo o no con respecto a la productividad de quiénes. Bueno, de Colombia, de China, de Corea, de Vietnam, de Tailandia. Estamos creciendo con respecto a las productividades de ellos, del estado. Es decir, la mitad de nuestra economía o el 40% de nuestra economía está siguiendo el ritmo de aumento de productividad de esos países. La pregunta queda abierta para que cada uno la responda o para poder investigar más en profundidad. Mi sensación es que no. Por lo menos ciertamente en el caso de Argentina. Esto no quiere decir que mañana uno tiene que tener el Estado noruego. Solo se tiene que preocupar de mejorar un poco más la productividad del gasto público, lo que la mejora en otros países. Y eso va a aliviar un montón, que es lo que sienten las empresas a través del tiempo. Perdón. Fíjense cómo uno crece. Ese es el gráfico de Argentina, ahora los normalicé, es decir, los puse todos en el mismo punto de partida. Pero fíjense cómo Argentina se marea mucho más, por ejemplo, de lo que se marea Uruguay. Pero fíjense lo que es Chile. Fíjense Brasil con la última crisis. Fíjense lo que pasa con Corea. ¿Sí? ¿Cuánto avanzan en esa escala? Es mucho más en el caso de ellos que nosotros. ¿Por qué esto es importante para mí? Porque también
da una configuración macroeconómica y laboral absolutamente distinta a un país. Y tiene que ver con lo que mencionaba Gabriel de las pensiones. Piensen ustedes lo siguiente. Si yo tengo un Estado que me hace más cara la producción y además me atrasa el tipo de cambio, las cosas que son más competitivas en mi país, en cualquier país, en esas circunstancias, van a generar menos puestos de trabajo de lo que deberían. Las industrias que están en el límite de la competitividad no son competitivas y entonces salgo a protegerlas. Como eso tampoco alcanza, extiendo la protección. Y en el caso de Argentina, que la volatilidad que mencioné al principio hace que subinvertamos, hace que la elasticidad de trabajo sea más baja, la elasticidad de creación de puestos de trabajo al producto sea más baja, nada de eso alcanza. Seguimos perdiendo oportunidades. Entonces, terminamos teniendo un empleador de última instancia. El empleador de última instancia es el Estado. ¿A través de qué? Bueno, a través del empleo público, a través del sistema de seguridad social, ¿sí? Y a través de, principalmente el previsional y subsidios. Entonces, uno mira y dice, ¿cuáles asalariados formales en Argentina y en Chile? Públicos. Argentina tiene 80% más o 75% más de proporción de su población económicamente activa empleada en el sector público. Tiene, fíjense, asalariado privado formal. Tiene el 60% de la proporción que tiene Chile empleada en el sector privado. Tiene 50% más de su población jubilada o recibiendo. Entonces, lo que cambia es la configuración macroeconómica de un país. A mí, otra vez, me resulta, a medida que lo fui viendo por la dinámica de Argentina, que otra vez hace obvio, empecé a ver estas cosas en el resto de los mercados del mundo, y uno puede especular inclusive, por ejemplo, que todos los sectores públicos del mundo están perdiendo productividad, si no fuera, entre otras cosas, por ejemplo, porque las nuevas demandas son más difíciles de satisfacer que las anteriores. Porque hay muchas más, son más difíciles. Porque la burocracia es un ser vivo. Por ejemplo, a mí en Estados Unidos como embajador me tocó hacer un homenaje a Pat Derian, que era la secretaria de Derechos Humanos de Carter. Y cuando ellos arrancaron con esa secretaría, tenían, no me acuerdo, 10 personas. Hoy emplean a 250. Y lo dicen con orgullo, pero yo no sé si están haciendo mucha más tarea. Argentina tenía, por ejemplo, en los 90... la mitad de la cantidad de embajadores que hay hoy, de diplomáticos que hay hoy. No sé si hay muchos más países. Hay algunos más, pero no tantos más. Entonces, estas cosas que son obvias están pasando en otros lugares. Y, por ejemplo, cuando uno ve cierto estancamiento secular, si la economía a la larga solo crece por aumento de la productividad total de los factores, es decir, de cómo le sacamos el jugo al capital y al trabajo, y el Estado le está costando aumentar la productividad, también explica en gran medida, o puede explicar, es solamente una hipótesis, por qué estamos teniendo una tendencia a un mayor estancamiento, a menor crecimiento global, particularmente en los países desarrollados. Entonces, estas son cuestiones que a mí me gusta discutir. Si quieren, para después entrar en el morbo, esto es cuáles son las proyecciones para este año y cuáles son las proyecciones para el año que viene. De acuerdo al presupuesto, el fondo dice que Argentina va a caer 1,5. Todavía yo era de los más optimistas para el año que viene, producto de que el tipo de cambio se había realineado y Argentina tiene una estructura productiva que se pone rápidamente en funcionamiento, hasta que vino este último acuerdo con el fondo, con el estrangulamiento monetario tan abrupto. Gracias, señor. Pongo esto porque hasta el 2019 más o menos podemos saber qué pasa si es que no se retroalimenta el ciclo político con el ciclo económico, que es un gran riesgo. ¿Y cómo están hoy las encuestas? Si creen, esas son las elecciones que hemos tenido. Fíjense que nosotros hemos ido de una anomia y una elección post-crisis, donde había un montón de candidatos con bajo nivel de votos. La reconstrucción del poder en la Argentina a partir de eso, de que alguien que ganó, que era Kirchner. Cristina, que volvió a ganar, Cristina que ganó con más. Y la última elección, donde en realidad en la primera vuelta Macri sacó el 34%. ¿Por qué a mí me gusta recalcar esto?
porque ese 34% indica que el presidente no tiene un mandato, o nunca tuvo un mandato para hacer lo que él quiere hacer. Y ese mandato hay que construirlo. Y para construirlo hay que decir estas cosas. Porque si no es muy difícil construir un mandato para hacer lo que hay que hacer en Argentina. Y ahora vemos algunas de las encuestas en hipótesis de balotaje, donde vemos que la cercanía entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner es bastante elevada. Después hay niveles de rechazo, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, esos niveles de rechazo, hay dos núcleos duros. Ellos los dos tienen dos núcleos duros muy fuertes, en alrededor del 25-30%, y un grueso de la población que se está moviendo en virtud de la desilusión con ambos extremos, pero que no encuentra ninguna otra candidatura o espacio alternativo donde volcarse. Entonces, perdón, a medida que este año Argentina lo tiene perdido, si Argentina no puede salir rápido del torniquete en el que está para evitar la hemorragia con estas tasas altas, eso afecta obviamente el nivel de actividad, los del medio se empiezan a enojar más, eso hace que el balotaje esté más parejo, y el balotaje más parejo puede hacer que se recrudezcan las incertidumbres y que afecten lo financiero y particularmente lo cambiario, a pesar de que otra vez el tipo de cambio para mí ya está bien, de sobra. Una cosa más con esto, con los... a mí me ha tocado hacer varias campañas, entonces tuve la oportunidad de observar de primera mano, de padecer a veces de primera mano cómo funcionan algunas cosas, y me llevó a hacer algunas reflexiones sobre por qué tenemos tantos populismos. Obviamente es este contexto donde la gente, particularmente las clases medias, están hartas porque vienen siendo castigadas y cuando la crisis detona, da el golpe final, todo se hace catárticamente más importante, hay más enojo, etc. Pero además digo, ¿por qué tenemos un nivel de... ¿Por qué la respuesta a eso son soluciones que pensamos, son diagnósticos que no pensamos que están bien y soluciones que no son realistas? Y eso es aceptado y comprado. ¿Y por qué tenemos tanta excentricidad en los candidatos que vemos en el mundo? Vos usaste una palabra mejor que esta, dijiste que tienen que ser, no me acuerdo si, no dijiste estentorio, ¿no? Estridentes. Estridentes. ¿Por qué tenemos tanta estridencia? Te voy a robar esa palabra. Está bien. Nosotros pensamos todo el tiempo en Internet. Y yo creo que Internet afectando cómo interactuamos entre nosotros, cómo percibimos, cómo nos informamos, cómo. Yo digo, esa es una parte, no es menor, pero es una parte de un todo mucho más grande, que tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, esto es Estados Unidos. Es cierto que la gente deja de informarse más por televisión y se informa un poquito más online. Pero la televisión sigue estando. Para mí el problema es este. La televisión nace en la década del 30 en todos los países, en casi todos los países. Hay dos modelos, las TV públicas en Europa y la TV privada en los Estados Unidos. Pero había un solo canal en los 30. En los 40, entre los 40 y los 50 había dos canales. En los 60 llegaron a tener 3 canales. En los 80 ninguno tenía más de 5 canales. Ninguno. Entonces pensemos, de hecho, por ejemplo, en los modelos alemán o británico, no había publicidad. La TV pública uno paga una licencia y los canales más vistos no tenían publicidad, de hecho hoy no la tienen. El modelo subyacente es muy distinto. ¿Qué pasa hoy? Hoy cuando uno llega a la casa, ¿qué tiene? Tiene 130 canales. Y además de los 130 canales, tiene Facebook, Twitter, Netflix. Entonces lo que hay es una feroz competencia por la atención del ciudadano. Antes, seguro ustedes lo recuerdan, no sé cuál sería el programa político por excelencia cuando había 3 canales o 2 canales, pero uno sentaba a un economista, nos sentaban a Gabriel o a mí, podíamos hablar en televisión 20 minutos, nadie entendía nada o se aburrían y no podían cambiar de canal porque no había otra cosa para ver. Ahora, en Argentina ese programa era Tiempo Nuevo, iba el Sogaray y hablaba, ¿de qué está hablando? No sabemos. Pero es blanco y negro, hay que levantarse para cambiar el canal, déjalo. Ahora no es así. Ahora no es así. Ahora están compitiendo ferozmente por nuestra atención, entonces hay que ser estridente, porque si no la gente cambia de canal o se va a hacer otra cosa.
Y por eso los debates tienen lugar en intratables en Argentina, donde no se puede debatir absolutamente nada, porque están todos gritando y si pasa un tiempo sin que nadie diga algo estridente, van a un corte. Porque le están diciendo por la cucaracha, che, no va, no va, no va, no va, no va. Esto es un problema fenomenal para las democracias liberales. No se puede diagnosticar con rigurosidad lo que nos pasa en 5 minutos, no se puede comunicar ninguna solución realista en 5 minutos. Hay otros países que no tienen este problema. China no tiene este problema. Nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Nos volvemos todos populistas, por eso hay más populismo. En una definición que da un amigo mío de populismo que a mí me gusta más que cualquier otra, que dice, el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de centro, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando se esté consumiendo todo el futuro en aras del presente. Bueno, la manera de hacer política de hoy, la lógica de los medios de comunicación de hoy, la lógica de la interacción entre nosotros es absolutamente populista. Es la subordinación de un político, lo digo por experiencia, lo único que tiene que saber para ir a televisión son 5 minutos de un tema. De cualquiera, por complejo que sea. Educación, si puedo hablar 3 minutos, estoy hecho. 3 eslóganes. Narcotráfico, dame 2 y lo liquido. Es un problema monumental. En la Argentina, para mí, es mucho más obvio, porque es mucho más obvio el problema de fondo que tenemos que acometer, que es cómo reimaginarnos el Estado. Y para reimaginarse el Estado no se lo puede reimaginar en 5 minutos, no se lo puede reimaginar contra el otro. Si encima la clase media está enojada y la cosa se polariza, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el Estado es como un fractal de la sociedad y cada uno lo aborda en función de su profesión, de su experiencia con el Estado, de su proveniencia. Entonces, nadie puede tener el diagnóstico completo del Estado y nadie puede modificarlo contra la voluntad de otros que pueden pensar tanto como uno. Entonces, esto es un lugar donde, a menos que lo podamos abordar de otra manera, vamos a tener complicaciones. Si estoy en lo cierto de que el Estado tiene todos estos impactos y no somos capaces de abordarlo como corresponde, vamos a tener desventajas relativas con otras sociedades que lo pueden abordar de manera más civilizada o que lo pueden abordar sin democracia. Y esto es un gran inconveniente. Entonces, ¿a dónde va Argentina? Bueno, Argentina está en una coyuntura nuevamente frágil, producto de tensiones acumuladas, repetidas, mal diagnosticadas. Solamente, yo digo esto, no quiero parecer pesimista, pero sí quiero decir que solamente soy optimista con el futuro de Argentina si somos lo suficientemente pesimistas con el diagnóstico. Cuando alguien viene y dice, no, Argentina, a mí me decía, no, Argentina es un corcho sostenido debajo del agua, cuando lo liberemos va a flotar, y yo decía, en un océano, ¿para dónde? O es el mejor equipo de los últimos 50 años, bueno, es el partido más complicado de los últimos 100. Entonces Argentina tiene una tendencia, producto de las crisis y los errores acumulados groseros de administración tras administración, que cuando estamos en una mala viene el próximo y dice, listo, yo sé que hay que corregir. Porque es tan obvio lo que hizo el otro mal, pero cuando uno empieza a estirar, se saca la lupa del ojo y empieza a tomar un poco de perspectiva de los problemas, son mucho más complejos. Yo creo que esto es lo que le pasa a Argentina, creo que esto es lo que tenemos que empezar a discutir para que Argentina funcione bien, que estamos lejos, producto de cómo está diseñado o cómo se ha ido tensionando el sistema político, de cómo opera la lógica de los medios sin ninguna intención, ¿no? Con total naturalidad por cómo es su lógica comercial, pero esto es en donde estamos parados. Y elegí estos temas de vuelta porque todo lo demás que podamos hablar con respecto al corto plazo en Argentina genera morbo, puede generar una mejor proyección del cortísimo plazo. No me parece, particularmente por lo que decía Gabriel de cuál es el transitar del próximo año y medio de Uruguay y las cosas que construyó y que hizo bien. No me parece que lo más importante que tengamos que pensar sea el corto plazo. Sí,
qué tipo de sociedades y qué tipo de sociedad tenemos o impactos mutuos entre los dos países de manera estructural, y sobre todo porque me parece que esto es un diagnóstico de Argentina que permite leerlo de otra manera y además somos el canario en una mina, hay algunas de estas cuestiones que estoy seguro que pueden reverberar acá y hacer mirar algunos aspectos de la economía uruguaya de otra manera. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, hay preguntas para los dos, para cada uno, bastante parecidas a las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Cuánto va a valer el dólar? Martín, ¿la presencia del Fondo Monetario suma, resta? ¿Cuál es el papel hoy del Fondo Monetario en Argentina? Acudir al Fondo Monetario siempre es una señal de vulnerabilidad y de fracaso, no es una señal de fortaleza. Alfonso Pratgay tuvo una frase que a mí me parece muy ingeniosa y muy acertada, que es ir al Fondo Monetario es como tener que pedirle plata a tu suegro. Nadie más te quiso prestar, si no, no le pedís plata a tu suegro. ¿Qué creo que es un agravante? Creo que producto de esto, el gobierno erró en el diagnóstico de qué es lo que le estaba pasando a Argentina cuando empezó la corrida. Entonces dilapidó una enorme cantidad de reservas. La dilapidación monumental de reservas hizo que estuviera en riesgo, o que hubiera percepción de riesgo en poder cumplir con mantener el tipo de cambio al mismo tiempo que se pagaba la deuda que vencía. Y entonces ahí teníamos un problema de insolvencia, y entonces eso hizo que tuviéramos que acudir al fondo. Entonces, lo primero que digo es, para mí, acudir al fondo fue demasiado temprano y fue disparado por un error de diagnóstico en términos de cuál era el tipo de cambio con el que ibas a poder convivir. Lo segundo es que, producto del diseño del gabinete, que tenía tantos actores opinando de economía, en lugar de una visión centralizada antes de hablar con el presidente, hubo muchas idas y vueltas en la aproximación a la corrida. ¿Qué quiere decir que hubo muchas idas y vueltas? El primer acuerdo con el fondo no se cumplió, pero se fue el presidente del Banco Central producto de eso. Después pusiste otro, que con el segundo acuerdo con el fondo también se fue. Y en el medio hubo rumores de cambio del ministro de Economía, que tenía que ir a la semana siguiente a negociar con el fondo. Hubo, para mí por un error del fondo en cuáles eran las herramientas que le ponía a disposición a Argentina, hubo también una falta de cumplimiento de cómo Argentina intervenía en la visión del fondo en el mercado cambiario. Entonces yo creo que este acuerdo es producto de haber perdido el margen de discreción y la confianza. Y entonces es un acuerdo mucho más restrictivo que cualquier otro acuerdo que uno se pueda imaginar. Te pregunto porque justo me llega una pregunta que tiene que ver con algo que acabas de mencionar, que son el equipo técnico y los ministros que eligió el presidente, ¿pautaron su gestión? ¿Podía haber cambiado con otro equipo? Si podría haber cambiado si hubiera sido distinto. Acabas de mencionar vos justamente eso. Lo que pasa es que a la hora de integrar un gabinete, ya sea de convocar o de aceptar una convocatoria de integrar un gabinete, la primera discusión tiene que ser cuál es el diagnóstico. Entonces, yo creo que el presidente tenía un equipo económico en un momento, en todas esas discusiones, que es un equipo económico que trabajó con él mucho tiempo antes, que tiene un diagnóstico muy distinto de la Argentina, que pensaba que los ajustes había que hacerlo más rápido, que también es un diagnóstico distinto del que tengo yo. Para mí no es un tema de cuán rápido hacer los ajustes, sino qué ajustes haces. ¿No? Porque no es un tema solamente de déficit, insisto. El tema del déficit lo que te hace es tener sostenibilidad en el corto plazo o no, ser más vulnerable o no. El tema de crecimiento va por un tema estructural de si nuestro gasto, si el 40% de la economía aumenta su productividad o no aumenta la productividad. Yo creo que hay un enfoque distinto. Pero el presidente cuando eligió su primer equipo, eligió un equipo que estuviera más fragmentado, eligió un ala más gradualista
Y cuando ya nos chocamos con el iceberg, no tenía demasiadas alternativas, me parece. Sobre todo si no cambiaba su diagnóstico económico y político. Para convocar de manera más amplia, tenés que participar del diagnóstico a los demás y tenés que ver si hay un consenso o un punto en común para el encuentro. Y eso creo que todavía no está. De hecho, hay muchos de nosotros que pensamos que Cambiemos debería ser mucho más amplio. Pero no ocurre. Gabriel, ¿es imperioso, es imprescindible que el próximo gobierno recurra a un ajuste? Bueno, si no hay un escenario de crecimiento económico que permita aumentar la recaudación y a disminuir ese nivel de déficit fiscal, yo creo que sí. La verdad, les podrán contar en campaña todo lo que quieran, pero el próximo gobierno tiene probabilidad superior al 90% de hacer un ajuste fiscal que puede incluir rebaja de gastos, pero que va a incluir aumento de impuestos. Porque la situación fiscal es la que es. Por todas las cosas que Martín apuntó, es muy importante que se diseñe eso de una manera que tenga las menores consecuencias de largo plazo, que se diseñe de una manera que tenga elementos de transitoriedad, y por lo tanto eso supone trabajar sobre el gasto mucho, que Uruguay no lo ha hecho en los últimos muchos años, sobre la calidad del gasto. Pero yo creo que salvo un escenario externo muy favorable, que no lo visualizo, es insostenible un nivel de deuda del 60% del PIB, 65% del PIB, con un déficit fiscal del 4% del PIB, que no va a mejorar. Perdón, te agrego un dato por la experiencia argentina. Sobre todo esas cifras, si encima considerás que tu tipo de cambio está atrasado, son mentirosas con respecto a cuánto pesa tu deuda en el PIB, de acuerdo a cuánta deuda en moneda extranjera tengas. Y lo mejor que ocurra es que, dado que hay que hacerlo lo antes posible. Si no, tenemos temas como la Argentina. ¿Lo mismo pensás sobre el sistema de seguridad social? ¿Lo más rápido posible hay que hacerlo? Bueno, sí, pero eso es una cosa mucho más compleja. Un ajuste fiscal es una cosa que tiene un diseño político y que se negocia y que tiene efectos de corto plazo y que uno puede trazar una estrategia que rápidamente te saque de las consecuencias negativas que un ajuste fiscal tiene. Una reforma previsional es una reforma, por supuesto que un ajuste fiscal tiene consecuencias sobre la distribución del ingreso, pero una reforma previsional es una reforma que está en el corazón de la distribución del ingreso de la sociedad. Lo acaban de ver con los militares. Todos los colectivos creen que reciben lo que es justo. Pero lo que no tenemos que perder de vista en Uruguay es que nosotros tenemos un régimen general que tiene, que en mi opinión es una excelente reforma que se hizo en los 90, un pilar digamos, de solidaridad, un pilar de reparto, donde todos aportamos una bolsa y se subsidia o se distribuye ese dinero a quienes no lograron aportar por encima de ese pilar de reparto, y por lo tanto con eso me garantizo de que hay una base mínima en la cual todos estamos cohesionados, pero por encima de un cierto nivel vamos a un régimen de capitalización. Eso es, por cierto, que es una reforma bastante innovadora que Uruguay hizo, y de hecho hoy se habla en la región del modelo uruguayo. Lamentablemente esa reforma no fue completa, no se colocó a todos los colectivos, por razones políticas. Pero hoy tenemos una situación en la cual los regímenes especiales, bancarios, militares, policías, profesionales, notarios, no todos, pero casi son deficitarios. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que recibir algún tipo de subsidio de algún lado, y cuyos regímenes de jubilación son mejores que los del promedio. Eso quiere decir, en términos de distribución de ingresos, de que rentas generales subsidia un régimen para un colectivo que tiene mejores condiciones de retiro que los demás. Eso no es cierto. Además, no hay nada que tenga más rendimientos crecientes a escala que un sistema provisional. Es una bolsa común, no preciso 5 administraciones distintas, 7 administraciones distintas, cuando además los colectivos no son grandes. Tengo enormes ganancias de eficiencia si yo lo pongo todo en un mismo esquema. Ahora, eso que yo acabo, y además, para colmo, los uruguayos decidimos, una cosa bastante curiosa, en el año 89, que el ingreso de los pasivos evoluciona a la misma velocidad que el ingreso de los activos. Y eso está en la Constitución. Eso quiere decir que toda mejora de productividad de los activos automáticamente se traslada a los pasivos. Eso tiene una implicancia sobre la distribución de ingresos fenomenal. ¿Puede ser justo? Puede ser justo.
pero es controversial. Y eso supone erogaciones importantes para el sistema provisional, porque piensen que el Estado, o el sistema, tiene deudas en salario real. ¿Por qué? Porque las obligaciones del sistema están atadas al salario real. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional así lo estableció. Ahora, el salario real en una economía normal crece a largo plazo siempre. Siempre crece. Si uno mira 50 años, 60 años, el salario real, salvo países complejos como Argentina, el salario real crece. Eso quiere decir que el sistema tiene una obligación sobre una unidad de cuenta que crece de manera parsimoniosa y permanente. Desde el punto de vista financiero, problema. Entonces, ¿cómo funciona nuestro régimen? Nuestro régimen es, las AFAPs arman el fondo, gestionan el fondo, y luego, cuando llega el momento de retiro, se lo transfiere a una compañía aseguradora que es la que tiene el pago de la renta perpetua. O sea, el fondo que ahorró la persona se lo dan a la compañía aseguradora y la compañía aseguradora paga la renta perpetua. O sea que esa aseguradora tiene una obligación perpetua en una unidad de cuenta, que es el salario. ¿Cuál es el problema? Que nadie quiere ese negocio, porque es un negocio. ¿A qué tasa yo rentabilizo ese fondo con una moneda una unidad de cuenta que crece siempre? Si no existen instrumentos financieros indexados en esa moneda, que es la unidad de cuenta, la unidad reajustable, yo tengo una obligación descalzada de mi capacidad de generar ingresos. Entonces, por eso es que el único agente que está presentado a gestionar esa renta perpetua es el Banco de Seguro del Estado, porque está obligado alguien a hacerlo. Ahora, ¿quién tiene la contingencia? Al final del día, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, que el Estado ha empezado a emitir algunos instrumentos en unidad reajustable. ¿Quién tiene la contingencia de que hay un pasivo que crece a largo plazo permanentemente y un activo que va atrás siempre? El Estado. Eso es un problema fiscal. Entonces, en lugar podemos engañarnos todo lo que ustedes quieran, pero que nosotros tenemos que hacer una reforma provisional dura, compleja, que tiene una economía política dificilísima. Lo acabamos de ver con los militares, que es un colectivo pequeño. Eso hay que hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿están las mayorías? ¿Están los consensos? ¿Están los diagnósticos? ¿Están los números hechos? ¿Es la población consciente de que estas cosas hay que hacerlas? ¿O pasará como en muchos lugares del mundo, no solamente en Uruguay, que se hace cuando el agua llegó al cuello? Como en el 96, cuando el gobierno heredó un déficit fiscal de casi 6% del PIB, y la reforma previsional explotó, y por lo tanto el gobierno de la administración de la calle es un ajuste fiscal enorme como consecuencia de esto. Tal vez tengamos que esperar un evento disruptivo, dramático, para hacerlo. Sería bueno que no ocurriera en aras de construir factores estructurales a largo plazo. Entonces yo creo que hay que hacerlo lo más rápido posible, pero yo creo que eso va a tardar. Si en la próxima administración se hace, deberíamos estar contentos que se hizo, pero va a ser muy difícil. Bueno, para los dos y para terminar, aunque puede ser demasiado pronto, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades que presentan para la región el triunfo de Bolsonaro en Brasil? A mí me parece que lo más importante es la oportunidad de observar por qué ocurren algunas cosas, porque eso nos debería dar indicadores de por dónde caminar nosotros. Entonces a mí me parece que Bolsonaro es un accidente, alguien puede decir es un accidente, es una casualidad, y es lo que contaba Gabriel, o decir, bueno, ojo, porque están ocurriendo muchas casualidades en muchos lugares, y está diciendo algo sobre la incomodidad y enojo de la gente con un montón de cuestiones. Entonces, para abordarlas preventivamente de otra manera. Entonces, por ejemplo, a mí cuando lo escucho a Guedes o al propio Bolsonaro hablar del Mercosur, me parece que vale la pena una reflexión más profunda sobre el Mercosur. No le echaría toda la culpa al Mercosur. Pensemos que Argentina y Brasil, cuando arrancó el Mercosur, teníamos monedas distintas, no entre nosotros, con respecto a nosotros hoy. Argentina tenía el Austral, ya no lo tiene, sacamos 4-0, y Brasil tenía el cruzado. Entonces, un bloque que encima lo hicimos unión aduanera, es decir, con un nivel de necesidad de coordinación enorme, lo sometimos a crisis de esa magnitud de un lado y del otro, es imposible que vaya a ningún lugar. Pero me parece que, por ejemplo, si es cierto que compiten los estados, nosotros estamos atados a un bloque donde la guía de la apertura la tiene, producto de la posibilidad de vetar,
los estados que menos están haciendo el trabajo en cuanto a ser competitivos con respecto al resto del mundo. Eso es un arreglo muy malo si no va a ir en el camino correcto. Ahora, me pregunto yo, ¿Bolsonaro puede abrirse mañana al mundo? Para mí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Estado brasileño es igual de improductivo que el Estado argentino. Entonces, exportar ese Estado es absolutamente imposible. Salvo que hoy leí que dijo que quieren un dólar a 5 reales. Bueno, hay que ver cómo consigue hacer un dólar a 5 reales. Pero lo primero que creo es eso, es que habilita que alguien sea estridente en señalar cosas, aun cuando esté mal lo que esté diciendo, permite poner el dedo en un lugar donde todos prestamos atención y empezamos a revisar las cosas de otra manera. Eso me parece una oportunidad interesante. Después yo creo que Bolsonaro puede tener, producto de su discurso y del envión que da a ganar elecciones, unos primeros tiempos más sencillos en transmitir cosas y en tener beneplácito de los mercados, etcétera, y que rápidamente se va a chocar, rápidamente, ¿no? Es difícil decir si en un año se va a chocar con las restricciones. ¿Qué restricciones? Bueno, las que mencionaba Gabriel. ¿Cómo se opera políticamente en un sistema fragmentado donde uno quiere hacer un ajuste? Es difícil. Con demandas internas de su propia coalición también muy importantes. Con actores dentro de esa propia coalición que tienen un peso en Brasil, como las Fuerzas Armadas. Y donde las promesas de campaña no son tan fáciles de cumplir. Yo creo, por ejemplo, que antes hablábamos, antes de subirnos acá, de que la economía que nosotros estudiamos y que los dictámenes de los economistas de los últimos 30, 40 o 50 años están hoy en cuestionamiento en distintos lugares del mundo. Pero hay una diferencia. Estados Unidos tiene un montón de particularidades que le permiten hacer cosas por afuera de la norma y ser tan grande en el peso con respecto al resto del mundo que durante un tiempo se puede salir con la suya. Tiene excepcionalidades que no tiene ningún otro país, entre ellas la tener la moneda de curso global, con lo cual le permite endeudarse ad infinitum prácticamente. No sé, esos mismos ejemplos de tratar de hacer cosas muy contra natura, muy abruptas, frente a un sistema político esclerosado, no sé en otros lugares cuánto pueden rendir y durante cuánto tiempo. Probablemente Bolsonaro pueda pensar que si hace las mismas cosas que Trump, le va a resultar igual que Trump, y yo creo que Estados Unidos tiene algunas características que hay que meditarlas muy bien a la hora de... Yo creo que tiene muchas más herramientas y muchas más posibilidades de jugar con cosas que no tienen otros países. Entonces yo lo veo como una oportunidad, porque ese emergente nos tiene que hacer pensar que hay algo muy profundo en nuestras sociedades que está ocurriendo, porque se está repitiendo, con que algunas de las cosas que va a señalar son oportunas para que las revisemos más en profundidad, a ver de cómo funciona y dónde está su verdadera falencia, y lo veo con preocupación, tanto por sus propias características como por la posibilidad de implementar ciertas cosas. Creo que las cosas malas nos alarman a todos, y las cosas buenas que dice me parece que son difíciles de llevar adelante en un país como Brasil. Solamente breve, yo creo que Brasil si uno mira a Brasil en el largo plazo, uno encuentra y lo compara con sus asimilables países, como puede ser China, India, Turquía, Rusia, por decir algo, y Sudáfrica, en los últimos 50 años, Brasil tiene un desempeño muy malo, muy malo. A pesar de que no es espantoso en respecto a su historia. Yo creo que en Brasil hay cosas profundas que resolver. Mover mercancías en Brasil supone pagar impuestos entre estados. Brasil no tiene una fiscalidad integrada. O sea, Brasil tiene una agenda interior de un calibre, de un calado inconmensurable, y eso requiere mucho diagnóstico correcto, mucho consenso y muy buen liderazgo. Yo tengo la impresión de que en Brasil hoy no hay eso presente. En todo caso, lo que hay es un líder con un mandato claro en el medio de una crisis de valores sistémica, que lo que tiene es una capacidad de comunicar y de transmitir. Habrá que ver si ese liderazgo está en condiciones de acometer los desafíos que Brasil tiene de larga data. Probablemente, y esa es mi impresión, de que vamos a encontrar una válvula de escape para el gran descontento, pero no necesariamente vamos a encontrar a este gobierno en alguien que va a trazar las 10 o 12 cosas, o las 5 que Brasil tiene que hacer. Para empezar, porque eligió un ministro que es de Chicago, con una visión ultraliberal
y él permanentemente, el presidente electo, con una visión afincada en un espíritu nacionalista, tiene una visión proteccionista, con lo cual lo primero que va a tener que convivir es ese mundo bipolar entre lo que eligió y lo que él piensa o lo que aparentemente piensa. Quienes están, un periodista ayer me decía, el problema es que no entiende nada de economía. Bueno, y por tanto no sabe lo que eligió. Bueno, eso yo no lo puedo decir, lo decía un periodista de un medio importante. Esos son el tipo de cosas que vamos a empezar a ver en los próximos meses. Entonces, yo creo que ahí todavía falta mucho para ver, para entender bien por dónde va. Por tanto, yo creo que la principal amenaza que tenemos es alguien o un gobierno con un mandato claro que rápidamente se empantane en 4 o 5 cosas importantes que tiene que hacer y eso genera un descontento que emerja otro tipo de solución de desequilibrio en un país que es muy importante para nosotros. Ese es un tema de amenaza. El otro tema que yo creo que lo pondría realmente es un tema geopolítico. Yo creo que Brasil va, impulsado por Estados Unidos, va a jugar un rol distinto en Venezuela de lo que ha venido jugando Brasil hasta ahora. La crisis de Venezuela tiene un ribete en el cual con un gobierno de las características de Brasil, actual en Brasil, yo creo que la presión para que Brasil haga algo, no sé qué, va a estar, y eso introduce un factor de corrección por un lado, pero por otro lado un factor de estabilidad hemisférica que no la habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Es un tema a mí que está allí, que cuando uno se reúne con gente que está en el mundo de los negocios, este es un tema que está allí. ¿Cuál va a ser el rol de Brasil en esto? Y ese es un tema que tiene una oportunidad y tiene una amenaza. Y el último punto para Uruguay, que yo creo que lo hablábamos recién con Nicolás y con Federico antes de empezar, yo creo que es una gran oportunidad para Uruguay por el tema Mercosur. Porque para nosotros el Mercosur es algo importante. El 30% del empleo industrial de este país está afincado en empresas que le venden en el marco del tratado. O sea, nosotros no podemos, como algún colega mío alegremente suele decir, nos vamos al Mercosur y no pasa nada. No nos vamos al Mercosur y no pasa nada. Uruguay está metido en el Mercosur y para salirse del Mercosur, que yo creo que es una opción que podemos tener, hay que tener un plan B. ¿Qué hacemos con ese empleo que está allí, que son 70.000 puestos de trabajo aproximadamente? Se puede crear, pero ese plan no está pensado. No es decir, yo me voy. Punto. Uruguay tiene que intentar no ser expulsado del Mercosur, pero jugar borderline en el Mercosur. ¿Por qué? Porque Uruguay no tiene ninguna derivada positiva de la que extraer del Mercosur en los próximos 10 o 12 años. Entonces, no podemos suicidarnos, pero al mismo tiempo lo que no podemos hacer es decir, tenemos que quedarnos acá, pase lo que pase. Y esto de que Guedes diga el primer día que el Mercosur no es importante, es el momento ideal para decir, señores, fantástico, esto es fantástico, miren, ustedes resuelvan, tómense su tiempo, hagan todo lo que tengan que hacer. Nosotros somos mercosurianos hasta el final, vamos a estar aquí presentes siempre. Pero mientras tanto, ustedes procesan este debate interno, nosotros vamos a hacer algo que deberíamos haber hecho ese tiempo, porque no hicimos por respeto a ustedes, que es, vamos a volvernos miembros plenos de la Alianza del Pacífico. Hoy somos miembros observadores, pero vamos a volvernos miembros plenos de la Alianza del Pacífico, porque ahí vamos a obtener grandes beneficios de eso. No, porque ya los acuerdos comerciales están cerrados, Uruguay no tiene muchas cosas que aportar de complementación con los países del Asia, pero vamos a hacer algo que es crucial para Uruguay. Vamos a aprender a movernos con la tecnología de negociación que en el mundo existe, que no la tiene Brasil y con todo cariño no la tiene Argentina. La tienen los chilenos, la tienen los colombianos, la tienen los peruanos, mexicanos, que han negociado 70, 80 tratados de libre comercio en los últimos 10 años. Esos saben lo que hay que hacer y cómo se hace, y nosotros tenemos que ir a aprender ahí, porque nosotros, al haber estado metidos en el paraguas del Mercosur, hemos estado con una tecnología obsoleta o con una tecnología que no estaba necesitando esos tratados, porque Brasil negocia de esta lógica, lo negocia de Itamaraty, no nos precisa a nosotros para nada. No, pero además el Mercosur hizo en los últimos, en el largo de toda su vida, a lo largo de toda su vida hizo 5 acuerdos comerciales. Hay negociadores. Sí, Israel, India, Palestina, no ha tenido una actividad hacia afuera lo suficientemente importante. Una nota más sobre Bolsonaro. Yo quiero ver cuánto le duran los ministros. Porque a Trump le han durado muy poco. Y él está trayendo ministros que no tienen experiencia política. Se notan las declaraciones. No es lo mismo hablar como un economista que hablar como un potencial ministro de Economía, porque la repercusión que tienen las declaraciones son distintas. Y acabamos de ver eso. O lo aprenden muy rápido, o algunos pueden cometer el error de querer imitar la manera brutal de comunicación de Bolsonaro, cuando no son Bolsonaro y no tienen la sensibilidad para hacer eso. Entonces, ministros que entran en una dinámica de declaraciones que alejan al votante de Bolsonaro pueden durar poco.
Entonces yo quiero ver cómo se configura ese gabinete, quiero ver cómo evoluciona, quiero ver cómo pueden obtener ventajas, ya sea con declaraciones pro mercado y de alineamiento con Estados Unidos durante un tiempo, y después cuánto de lo real que necesita Brasil que empiece a pasar ocurre. Martín, Gabriel, este aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno.